Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenos días a todos y todas los radiovidentes y radioescuchas de Radio Lab Chile. Estamos en diálogos laborales el día de hoy y quiero partir primero agradeciendo a la comunidad de diálogos laborales que ha ido creciendo en estos 5 o 6º programa ya que tenemos al aire. La enorme participación que hemos tenido activa de la gente. Hoy día estamos junto a Ignacio Facusa, que estamos siempre todos los sábados de 11 a 12 en diálogos laborales, pero hoy día tenemos un tema de gran importancia y que dice relación básicamente con la importancia que persigue la responsabilidad del empleador, al cual se le atribuye alguna negligencia o dolo en los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales de un trabajador dependiente. Estamos con un experto en derecho del trabajo en esta área, como es Marcelo Santos. Él es abogado y para nosotros es un tremendo honor que esté presente porque además él es capacitador de la Asociación Chilena de Seguridad, además, entre otras cosas. Así que muy bienvenido, muchas gracias por estar presente, Marcelo. En Diálogos. Muchas gracias. Ignacio. Sí, bueno, buen día a todos. Como ya fue indicado por Luis, estamos hoy con un tema súper relevante que son los accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Recuerden que nos pueden encontrar en www.radiolabchile.cl y por redes sociales en @radiolabchile, Twitter, Instagram y Facebook. Así también nos pueden encontrar a nosotros, a Luis y a Ignacio, sus humildes servidores del derecho, en la página www.dialogoslaborales.cl y nos pueden escribir ante las dudas que tengan, consultas o asesorías que requieran a dialogoslaborales@gmail.com. Bien, buen día Marcelo. Hola, buenos días. Queremos entrar en campo derecho con el tema de accidentes del trabajo. Tenemos también pensado a futuro hacer un programa que haga alusión a las enfermedades profesionales, pero el de hoy específicamente accidente del trabajo, y para eso quisiéramos partir entendiendo qué es un accidente del trabajo, cuándo estamos frente a un accidente del trabajo y cómo lo podemos distinguir. Tal vez existe alguna falsa concepción de la realidad por ahí y creamos que todos los accidentes que ocurren dentro de las dependencias de la empresa es un accidente del trabajo, cuando sí, cuando no, si pasa un accidente fuera de la empresa será del trabajo, a veces sí, a veces no. Por favor. Ya, oye, muchas gracias por la invitación a ambos. La verdad es que creo que compartimos una cruzada desde la perspectiva de la capacitación mía, en diferentes trincheras, pero es la cruzada de acercar el derecho a la gente, y en eso quiero partir felicitándolos. La verdad es que este acercamiento, o sea, desde los sacerdotes de la antigüedad, es que el derecho siempre ha estado alejado de la gente, y estos son pequeños mecanismos a través de los cuales podemos acercarlo. Este alejamiento del derecho con la gente provoca incluso esta cierta sensación de injusticia, que es muchas veces solo por desconocimiento, y estos son herramientas que nos permiten ir apoyando a las personas, al educando también, y educando al ciudadano, claro, para que no se produzca, para que pueda comprender un poquito en qué consiste. Mucha gente que se pierde en el derecho no sabe cuáles son sus derechos y cuáles también son sus obligaciones también. Y también estamos aprovechando un poco la tecnología, porque es verdad, hay mucha ignorancia, o se ha ido alejando el conocimiento de la gente, por lo menos históricamente ha sido así, y entonces empieza a existir un desconocimiento derechamente. Pero hoy la tecnología nos permite poder llegar a las personas por medio de dispositivos móviles, internet, computadores, e incluso por vía radial, como estamos ahora en Chiloé. En Chiloé, así es. Y aprovechando entonces esta instancia, la 101.7 de Chiloé. ¿Esa es? ¿101.7? Me la aprendí. Bien. Entonces, aprovechando esta instancia tecnológica, ¿no?, que puedes ir en el metro, en la micro, viendo el teléfono, es que el conocimiento se empieza a hacer cada vez más extensivo. Sí. Empieza a llegar desde cualquier punto a todas las personas. Todos tenemos hoy un dispositivo móvil. Así que hablemos entonces. Vamos. Accidentes del trabajo, habíamos dicho. ¿Qué es un accidente del trabajo? ¿Qué es un accidente del trabajo? La verdad es que accidente del trabajo es, según la definición legal, toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo que le produzca incapacidad o muerte. Esa es la clásica definición legal. La verdad es que podemos hacer una serie de críticas de cómo define la ley el accidente. Por ejemplo, podríamos decir que dice que el accidente es una lesión.
cuando es evidente que la lesión es una consecuencia del accidente y no el accidente propiamente tal. Así es. Es importante eso y tal vez lo veamos en el futuro cuando hablemos de las enfermedades profesionales, porque esta definición no me permite distinguirla. Al final la doctrina, la jurisprudencia administrativa han logrado distinguirla, entendiendo que la principal diferencia que tiene es con relación al tiempo entre el accidente y la enfermedad, entendiendo que la gradualidad de la enfermedad es su característica, a contrario sensu de la eventualidad del accidente. Entonces, y su inmediatez, digamos. Su inmediatez. Podríamos decir entonces que el accidente es más bien un evento que provoca esta lesión y continuar con la definición que ya hablamos. Pero para poder tocar el tema del accidente del trabajo, la verdad es que tenemos que entender qué es lesión, qué se entiende por a causa o con ocasión y qué se entiende por incapacidad. Así es. La muerte, podríamos discutirlo científicamente, pero está más bien clara. Por lesión, la verdad es que la suceso ha definido la lesión o la ha hecho parecida al concepto de herida. Sin embargo, hay autores que han avanzado un poquito más en señalar que la lesión no solamente es una herida física, sino que de hecho, mencionan que puede ser mental o física. Claro. Es una gran distinción, que puede ser interior o exterior. Interiorizada o exteriorizada si es que es mental. Entonces, en definitiva, la invitación que se hace es a entender la lesión desde su perspectiva más amplia posible. Con respecto a la causa o con ocasión, la verdad es que el accidente a causa del trabajo es aquel accidente que se genera en el manejo directo del trabajo. Quehacer. El Del trabajador, quehacer laboral. Diario, ¿no? el trabajador en la máquina. En la máquina. Sí, aunque diario no, pero el quehacer laboral es la ejecución propia de las funciones que tú desempeñas y producto de aquella te lesionas. ¿Solamente lo que está estipulado contractualmente? No. No. Toda actividad que esté relacionada con alguna función a favor o en razón del trabajo. Del Un trabajo. buen ejemplo para ello es decir, lo que está en mi contrato, lo que me mandan y lo que yo creo que es parte de mi trabajo. Perfecto. Entonces, en definitiva, si el trabajador lo hace con el fin de realizar su función, aunque no esté explícitamente en su contrato, igual se entiende el trabajo. Ahora, si pasó al banco a hacer un trámite, deja de serlo. Y también ya vamos a llegar a ese punto que son los accidentes de trayecto, pero por mientras o eventuales, porque no sería en ese caso. Pero... Si decidió ponerse a jugar con una pelota dentro de su jornada laboral, no es accidente de trabajo porque no es ni a causa ni es con ocasión. Entonces expliquemos eso. A causa, entonces, en el manejo directo de la máquina. Perfecto. Y con ocasión del trabajo es en forma indirecta, pero que dice relación con el trabajo. Por ejemplo, y la suceso ha dado ejemplos de esto, el trabajador que va al baño, en realidad, cuando el trabajador va a hacer sus necesidades biológicas básicas, cuando el trabajador va al baño, cuando el trabajador Va al casino. va al casino a comer, va a tomar agua, va a buscar agua. ¿Se fija que son necesidades biológicas básicas? Y aquí nace la pregunta siempre, ¿y si va a fumar? No. Si va a fumar, no, porque no es una necesidad fisiológica básica. Ahora, ustedes dirán, el tipo puede ser adicto a la nicotina, pero no pasa a ser una necesidad de vida. Entonces, en definitiva, nos damos cuenta que el accidente con ocasión del trabajo es un accidente que es más bien, o que más bien busca eso que tiene que hacer el trabajador para poder continuar con sus funciones. Como por ejemplo ir al baño. Y por último, la incapacidad. Cuando hablamos de incapacidad, bueno, cuando hablamos de muerte, que es el trabajador que no continúa con sus funciones vitales. Indiscutible, ¿no? Cuando hablamos de incapacidad, se refiere, y aquí hay un tema que genera gran discusión, porque se refiere a una incapacidad más bien inmediata. Se refiere a la imposibilidad de continuar con sus funciones. Entonces, nace la discusión porque pueden haber accidentes que no tengan contemplado días perdidos o tiempo perdido. Que no tengan contemplado un tiempo perdido. El típico trabajador que se accidenta, que no puede continuar trabajando, que se atiende en la mutualidad y que después vuelve el mismo día a su jornada de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, ¿fue accidente o no fue accidente? Sí lo fue, porque el solo hecho de que el trabajador se vio impedido de continuar trabajando, basta para que se considere accidente. Me voy a detener en ese punto porque he escuchado en muchas ocasiones críticas, dirigentes sindicales y también de trabajadores que señalan que cuando el accidente es muy leve no lo envían a la mutualidad por justamente la poca gravedad o aparente poca gravedad, porque tampoco son facultativos de la salud para poder determinarlo, pero ante una aparente poca gravedad no le envían a la mutualidad
y aparentemente no pasa nada porque el trabajador sana rápidamente, fue una incapacidad muy de momento y sigue prestando funciones. O lo dejan irse antes, vaya a reposar a su casa, vuelva mañana, descanse bien y lo queremos al 100%, así que vaya nomás. Desde cierto punto de vista puede tener cierta lógica, ¿no? Bueno, si no es tan grave, ¿para qué derivarlo? Pero hay varios elementos que están desatendidos ahí. Entre ellos, el que rescato, que es el más importante, es que hubo un riesgo producto del cual, o se materializa más bien, y producto del cual el trabajador finalmente sufre una lesión. Un riesgo que al no ser informado tampoco es detectado. Claro, como fue leve, insisto, no pasa mucho con el trabajador. Pero y si sigue ocurriendo un hecho, tal vez el día de mañana con consecuencia aún más relevante, entonces, ¿cuándo tenemos que informar? O más bien, ¿cuándo está la obligación del empleador a informar sobre esta incapacidad? Ya que estamos analizando ese último punto. Sí, la verdad es que la ley señala quién es el ente encargado de discriminar los accidentes que ellos le llaman ley o extra ley, o más bien de distinguir si existe o no existe un accidente del trabajo, y es la mutualidad. Entonces, ante la duda, yo lo que tengo que hacer es denunciar el accidente. Me refiero yo, empleador, después vamos a ver quiénes son los que denuncian, pero denunciar el accidente, y es la mutualidad que distingue si efectivamente estamos frente o no a un accidente del trabajo. Y es importante lo que tú mencionabas porque la verdad es que se genera un efecto posterior. El ejemplo puede ser, me golpeé en la rodilla, la verdad es que me dolió no tanto, no lo denunciamos, pasan 4 años y resulta que me aparece líquido en la rodilla, producto de ese golpe. Como no se denunció, o digamos 6 años, porque son 5 años. Para que estuviera posterior al plazo. 6 años. Y resulta que yo no lo denuncié y me aparece el líquido en la rodilla. Voy a ver ese plazo que ustedes hacen de distinciones para la acción. No necesariamente, también para la denuncia, al organismo administrador del seguro. Salvo un caso muy particular, que es la neumoconiosis, pero que es enfermedad profesional, y sería bueno que en la ocasión que ventilemos enfermedad profesional también toquemos ese tema. Sí, podemos adelantar que son 15 años en ese caso. Perfecto. Sí, y mejor hablemos después. Ya. Pero en definitiva es eso. La verdad es que ¿qué puede ocurrir? Que después aparezca una lesión que no se había visto, y como yo no lo denuncié, el accidente nunca existió. Si yo lo denuncio, me atiendo en la mutualidad, del registro. Entonces, cuando aparece 5 años después consecuencias de este accidente, todas las secuelas son atendidas por la mutualidad. Ese es un principio que es parte del principio de integridad, de integralidad de la mutualidad, del sistema del seguro, que dice que toda la atención necesaria para la recuperación de ese trabajador para efectos del trabajo son por cargo o por encargo de la mutualidad. De la mutualidad. Pero porque fue debidamente denunciado en su oportunidad. Entonces, ojo con eso. También tiene una lógica, ¿no? Las mutualidades... ¿La denuncia dónde va dirigida? Cuando existe un accidente del trabajo, por favor, Marcelo. Sí, la verdad es que, ¿cómo se denuncia? Primero, lo importante es mencionar también quiénes son obligados a denunciar. Hay 5 obligados y una persona, y hay acción pública también. Los 5 obligados son, primero, la empresa afiliada. De hecho, de los 5 es el que tiene un plazo corto, que es de 24 horas. La empresa. Perfecto. Es la primera obligada a denunciar. Siempre que ocurre un accidente, la empresa está obligada a denunciar. Siempre que sea un accidente del trabajo. Del trabajo, sí. Claro. Segundo obligado, el propio trabajador. También está obligado a denunciar un accidente del trabajo. Tercero obligado, los familiares del trabajador. Perfecto. El cuarto obligado son los comités paritarios de higiene y seguridad, que también están obligados a denunciar los accidentes del trabajo. Y el quinto son el médico tratante. Y ahí también hay otro punto. La forma de denuncia del médico es a través de la propia licencia, números 4 o 5. Pero en definitiva... ¿Basta con eso, con la licencia? Es que con la licencia informa. La licencia informa. Al tiro, con la propia licencia informa. Ahora, sin perjuicio de que... ¿Qué es lo que busca la ley con poner tanto obligado? ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende es que de diferentes formas llegue la información. Entonces, o denuncia uno, o denuncia el otro, o el médico tratante, pero de alguna forma tiene que llegar la información. ¿La asociación también? O sea, perdón, la ARCH también está... Ella no está obligada porque ella va a recibir la denuncia. Sí, ella no. Las mutualidades lo que hacen, aquí tienen un rol pasivo inicialmente, porque ellos desconocen el accidente del trabajo. Claro. Y cuando se enteran, justamente por estos medios. Y cuando llega entonces la información, es cuando empieza
antes del tratamiento, ¿no es cierto?, la investigación para poder ver si es que califica o no como accidente de trabajo o enfermedad profesional según sea el caso. De hecho, esa es la función de la mutualidad, ella es la que califica. La que califica. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con la resolución que emita la mutualidad en el sentido que lo considere extra ley o cualquier otra, hay dos formas de reclamar, o una en realidad. Si es un reclamo desde la perspectiva médica, por ejemplo, que el tratamiento que ellos estiman que el que corresponde no es que yo lo creo, no estoy de acuerdo con el tratamiento, lo que sea, o desde la perspectiva médica, como sea, se reclama ante la COMERE, que es la Comisión Médica de Reclamos. En el caso de que yo no esté de acuerdo con la resolución, pero no desde una perspectiva médica, en el sentido de que, por ejemplo, consideren que mi accidente no es accidente del trabajo, se fijan que no es una resolución médica, ahí se reclama ante la suceso en forma directa, que es la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Y qué medidas se adoptan en forma posterior a esa denuncia? ¿Qué puedo hacer yo en forma posterior? ¿Qué hace la suceso en este caso cuando recibe la denuncia? No. El que recibe la denuncia del accidente del trabajo es la mutualidad. La mutualidad. La mutualidad define conforme a los antecedentes que se le Y entreguen define que es un accidente del trabajo. si es o no es accidente del trabajo. Ya. Si define que es un accidente del trabajo. Comienzan las prestaciones. Comienzan las prestaciones y ¿qué pasa con el empleador? ¿Qué ocurre ahí? Ya, hay dos distinciones. Efectivamente, la verdad es que cuando es el empleador el que recibe o desde la perspectiva del empleador, lo que ocurre es que se comienzan a hacer diversos mecanismos de prestaciones preventivas con el fin de evitar de que vuelvan a ocurrir ese tipo de accidentes. Entonces hay toda una serie de tratamientos preventivos a la empresa. Por ejemplo, se le comienza a auditar, la propia mutualidad tiene esas funciones, auditar, a hacer mejoras en sus mecanismos de prevención en base al accidente que tuvieron. Y por otro lado también sufren el aumento de su cotización producto del aumento de su tasa de siniestralidad. Mira. Entonces, podemos decir que el accidente del trabajo sí tiene efectos tanto económicos como efectos preventivos en la empresa, porque aumenta la cantidad de mecanismos preventivos que van a tener que desarrollar, y por otro lado aumenta la cantidad de cotizaciones que van a tener que llegar a pagar, que es un cálculo que se hace cada 2 años. Y ese es uno de los argumentos también de por qué cuando existen ciertos accidentes menores, las empresas muchas veces no denuncian. No, bueno, mal dicho denuncia, pero lo establece la ley como término, pero no informan a el organismo administrador de este evento que aparentemente sería un accidente del trabajo. Sí. Una mala práctica que yo he visto es que no se lo lleva muchas veces a la mutualidad, sino que se le lleva a la posta. Efectivamente, es otra de las prácticas. Para evitar, digamos, que... Y ellos mismos se hacen cargo, no se preocupen, mire, lo vinimos a dejar aquí. A la clínica, tanto, claro, incluso a clínica. También he recibido ese mismo tipo de comentarios. Claro. Y justamente hay una trampilla. Ahí, una vez, porque imagínate un trabajador que queda inconsciente, llega a una clínica, no tiene idea de nada, no se entera. La empresa no tiene, ponte tu comité paritario, no tiene sindicato, no está. Y el empleador, en el fondo, tira su cheque para que lo atiendan con todas sus garantías posibles. Sí, hay responsabilidad aquí también, me imagino, ¿no? O sea, podría llegar a haber responsabilidad desde la perspectiva del daño que se puede provocar. Tú sabes que la responsabilidad, por lo menos de la perspectiva civil, nace producto del daño. O común, en realidad, si vamos a hablar de civil y laboral. De la negligencia, básicamente. Sí, por la falta del deber. Lo que pasa es que la ley establece, el mismo 184 en el inciso segundo, establece el deber que tiene el empleador, y de hecho, y no solamente en accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, sino que en todo accidente o emergencia. Claro. De proporcionar la debida atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la debida atención médica, hospitalaria y farmacéutica que tiene que recibir un trabajador que sufre un accidente del trabajo? Es la atención de la mutualidad, no otra. Entonces ahí habría un cumplimiento del 184. Mira. Y de eso nace responsabilidad laboral. Sin perjuicio de eso. Sin perjuicio de otras responsabilidades que podríamos... También se ha considerado que, como dice, que debe permitir al trabajador que éste acuda a una debida atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Algunas... no todas las empresas tienen que llevar la mutualidad inmediatamente al trabajador, dependiendo de situaciones muy específicas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una faena minera que está en tremenda altura, ¿no? Con difícil acceso a la ciudad y donde se encuentra la mutualidad,
sí perfectamente lo puede llevar a esta adecuada o debida atención médica, hospitalaria y farmacéutica a estas como urgencias que tienen en las faenas mineras. Pero ojo, que comúnmente las tienen pactadas con la organización, con la administradora del seguro con la que se encuentran afiliadas. Entonces también de cierta manera estarían cumpliendo con esta obligación del artículo 184 del Código del Trabajo, que establece la obligación general de protección del trabajador. Desde ese punto de vista se podría entender de que está cumpliendo alguna medida, por lo menos hasta estabilizarlo, y cuando se puedan ver las vías para poder ser derivado, después se lleva al organismo propiamente tal. Es bueno porque la suceso se hace cargo de ese problema también y señala dos características que tiene que tener ese accidente para que sea derivado a otro lugar, que no estoy hablando del policlínico necesariamente, estoy hablando, por ejemplo, qué pasa si yo decido llevar al servicio de asistencia de salud local al trabajador. ¿En qué circunstancias puedo hacerlo? ¿En qué circunstancias puedo hacerlo? Y dice la suceso que tengo que hacerlo cuando esté en riesgo la vida de la persona o esté en riesgo sus capacidades motrices futuras. Perfecto. Entiéndase que puede quedar tetrapléjico. A eso se refiere. El asunto es que en esas circunstancias no es necesario llevarlo a la mutualidad. Hay que llevarlo al centro asistencial más cercano. Al más cercano. Pero se fijan que hay un motivo. Ahora, si el trabajador sufre una contusión, un edema, lo que sea, se cortó un dedo. No, que ahí es distinto. Ahí estamos frente a una amputación. Y estamos hablando de accidentes que tienen o ribetes grave. Donde sea lo más cercano. En ese caso sería justificado que fuera el más cercano. Claro. Estamos hablando de un accidente grave. Y ahí el deber del empleador es de todas maneras informar. El empleador siempre tiene que informar, pero es distinto. ¿Qué ocurre si no informa el empleador? Primero veamos cuando es un accidente común, accidente del trabajo, no grave y grave. Cuando no es grave, solamente tiene que informar a la administradora del seguro de salud laboral. Ya, perfecto. Eso no lo hemos visto a través de la denuncia. En definitiva, primero lo que tiene que hacer es denunciar, que es llevar al trabajador o pedir la ambulancia, lo que sea, de la mutualidad. Además tiene que otorgar el certificado de horario de trabajo, el certificado de renta del trabajador, cuánto ingresa para el cálculo del subsidio. Y además de ello tiene que llevar un documento que se llama DIAT, que es la denuncia individual de accidente del trabajo. Es un documento que tiene que llenar el empleador y hacerlo envío a la mutualidad. Para eso tiene un plazo de 24 horas. ¿Se acuerdan que hablábamos del plazo de 24 horas? Sí. Para eso es ese plazo, que es el plazo que tiene el encargado de llenar el documento y enviarlo. Pero ¿qué pasa en los graves? Pero en el caso de accidentes graves fatales, esto se aplica por una circular medianamente antigua de la suceso, que es la circular 2345, que fue reformada varias veces, después pasó por la 3335 y ahora está dentro del compendio, que de verdad hay un maravilloso trabajo, y felicitaciones a los encargados de desarrollar ese trabajo, porque fue arduo. Es casi como un código. Es un verdadero código de circulares de la suceso. Es maravilloso, de verdad que logró. ¿Dónde está eso? En la página de la Superintendencia de Seguridad Social lo puede descargar. Se puede bajar, ¿sí? Perfecto. Pero ellos de verdad que lograron sistematizar todas las circulares. Es notable el trabajo, sí. Y en definitiva, podemos distinguir entonces que hay ciertos accidentes, ejemplos, amputación, ejemplo, atrapamiento que requiere rescate, por ejemplo, caída por sobre los 2 metros. Entonces hay una serie de accidentes en el fondo. Hay una caída de altura, ¿qué más? Hay una serie de accidentes que son pérdida de conciencia. Y que aparte del procedimiento que ya hablamos, la empresa tiene que hacer otro procedimiento, cuyo primer paso es la autodetención de la faena. Entonces la empresa al tiro tiene que determinar cuál es la paralizar la faena. Perfecto. Detenerla al tiro. En ese punto, ¿qué tengo que paralizar? Es un punto a considerar. Sí, es relevante. Complejo, por es eso, relevante. Por favor. La ley dice, la norma dice la faena. Ya. Bueno, y la ley también lo dice, la faena. Ahora, ¿qué entendemos por faena? La faena puede ser la empresa completa. Claro. Puede ser la empresa completa, puede ser una sección de la faena. Claro. En definitiva, ¿sabes lo que es? Es todos los mecanismos que estén funcionando y que puedan llegar a provocar el mismo accidente que se provocó. O uno parecido. Por ejemplo, si hay un atrapamiento en una puerta, y las puertas tienden a cerrarse bruscamente, tengo que cerrar todas las puertas que funcionen así, y por ende tengo que cerrar la planta completa.
Si resulta que es una máquina específica, tengo que cerrar. Lo importante es que esa separación entre esa faena y las demás sea clara. Que efectivamente se manifieste evidentemente, porque después de eso van a venir a revisar, a fiscalizar, y en esa fiscalización tienen que ver cuál es la faena específica que fue detenida y por qué las demás no. Y además de esto, ¿qué más tiene que hacer el empleador? La tendencia sí del empleador es a cerrar toda la planta por un tema de distinciones. Claro. Además de esto, el empleador... ¿Hasta cuándo? Vamos para allá. Vamos para allá. Además de esto, el empleador tiene que denunciar, que ahora se hace a través de Salud Responde. ¿Allá? Se denuncia, se activa la denuncia y vienen a fiscalizar. Puede ser de la Dirección del Trabajo, de la inspección en definitiva, o puede ser de la autoridad sanitaria, que es el Seremi de Salud. Entonces, el primero que llega es el que fiscaliza y el que llegó más tarde se abstiene. En definitiva, si me fiscaliza de la Dirección del Trabajo, ellos inician el procedimiento a través de su tipificador de multas que pueden ser apelables. Si lo hace el Seremi de Salud, me inicia un sumario sanitario. Entonces, detengo la faena, me vienen a fiscalizar, me hacen las observaciones de mejora. A través de esas observaciones de mejora, yo las realizo y me vuelvo a contactar con el ente fiscalizador. Y ese ente fiscalizador, y le digo que me vuelva a venir a revisar. Y cuando ese ente fiscalizador me vuelve a venir a fiscalizar y detecta que todas las anomalías encontradas fueron mejoradas, se puede restablecer la faena. Estamos hablando de detenciones que pueden llegar a ser de 2 semanas a mes y medio, más o menos. Hasta que se tomen Entonces estamos finalmente la hablando que el medida. accidente grave, de hecho eso ha generado que muchas empresas, especialmente las de minería y empresas con mayor infraestructura, desarrollan estándares de control de accidentes graves o fatales. O sea, se enfocan en esos accidentes para tomar las medidas principales con respecto a eso, y sacan libros en relación a cómo controlar sus principales factores de riesgo de accidentes graves o fatales. Eso en cuanto a accidentes graves. Y en cuanto a accidentes del trabajo. ¿Y qué pasa con los accidentes de trayecto? ¿Cuándo estamos frente a uno de ellos? Sí, la verdad es que eso es una buena clasificación, porque efectivamente el accidente de trayecto es también un accidente del trabajo. Lo que pasa es que tiene una característica distinta. De hecho, la ley dice, son también accidentes del trabajo los que ocurren en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Por ahí, claro. hasta ahora la definición es buena, porque después claro. hay otro camino. En el trayecto directo dice de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Y ahí que hay una serie de definiciones que aclaró la Superintendencia de Seguridad Social en relación al primero que se entiende por trayecto directo. Y aquí la Suceso estableció que el trayecto directo es aquel que se realiza sin desvío. A esto le llaman el elemento teleológico de telos, que significa finalidad. Entonces la pregunta que uno se tiene que plantear, ¿cuál era el fin de tu energía, de tu movimiento cuando te accidentaste? Esa es la... Entonces yo voy camino a mi casa, paro a comprar palta en el camino, me bajo y me caigo. ¿Es accidente del trayecto? No, porque me van a preguntar ¿para dónde ibas? Claro. Para mi casa. ¿Y por qué te estabas bajando del auto? Porque no iba para mi casa, iba a comprar paltas. Entonces se interrumpe. Se interrumpió. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si voy camino a mi casa, pincho el neumático? Me bajo, no tengo rueda de repuesto. O sea, el video venía pinchado, no me había dado cuenta. Tomo la gata, ¿no? Y tomo la rueda y voy 2 kilómetros más adelante con la rueda al hombro a una vulcanización para arreglar la rueda. Y camino de vuelta me accidento. Y aquí nace la pregunta. Físicamente me desvié de mi trayecto, pero la pregunta es, ¿en algún momento dejé de querer ir a mi casa? ¿Hice algo que no fuese un intento de llegar a mi casa? En estricto rigor sería entonces directo y estaría calificado como de trayecto. Por eso que le llaman el elemento teleológico, porque es el elemento que apunta a la finalidad. Claro. ¿A qué pretendía yo cuando me accidenté? Eso con relación al directo. Hay 2 excepciones. Sería interesante también analizar antes del trayecto directo cuándo se entiende que estamos en trayecto. Por el trayecto directo. Cuando voy desde la habitación al lugar de trabajo. Ese es el trayecto. Y los desplazamientos en espacios públicos o comunes son los trayectos. Eso es lo que se entiende por trayecto.
Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en un espacio de carácter particular o privado? ¿Será un accidente Por del ejemplo, voy trayecto? saliendo del baño para ir a trabajar y me accidento antes de pasar el umbral de la puerta. Claro, ¿qué pasa ahí, Ese es un Marcelo? accidente común. Mira, común. oye, tengo una pregunta. Sí, por favor. Interesante. Bueno, hay varias personas que están muy contentas de que estés presente en el Muchas programa gracias. y te mandan muchos saludos, dicen que excelente programa y muy buen invitado también. Pero mira, me llamó la atención la de Leticia Gutiérrez Zamorano que pregunta, ¿qué sucede si me ocurre un accidente de trayecto mientras voy camino a dejar a mi hijo a la sala cuna? Buena Justamente. pregunta, muy buena pregunta. Justamente. Por favor, tú también. Existen dos excepciones, la verdad. Un Pokémon. Existen dos situaciones que establece la suceso y la aclaró en el compendio de hecho, que dice relación con la habitualidad y la necesidad. O sea, cuando hay desvíos que son habituales y necesarios, se consideran que no son desvíos. O sea, se consideran como trayecto directo. Y establece dos ejemplos la suceso. Ajá. El primer ejemplo que establece es cuando se va a buscar o dejar a los hijos al jardín y al colegio. Pero hay que tener claro que se trata de un desvío habitual. O sea, voy todos los días, todos los lunes, el primer lunes de cada mes, Claro. pero en forma de un hábito. Si un día salgo más temprano y aprovecho de ir a buscar a mi hijo al jardín o al colegio, me desvío. Mira, Porque pierde la habitualidad. Y el segundo caso que también plantea, que en el caso de los trabajadores de faena, que es el trabajador que el último día del turno pasa a la pensión a buscar sus cosas para irse a su casa. Claro. Ese desvío también es habitual y necesario, porque lo hace cada vez que baja También. y lo necesita hacer para poder recoger sus cosas. Justamente. es importante entonces poder distinguir cuándo existe una excepción a esta regla general. Esas son las dos, en realidad no son las únicas dos excepciones, porque son los dos ejemplos que da como excepción. Y la suceso en todas sus circulares señala que se analizará cada caso en su particular. O sea, podríamos estar ante un tercer, cuarto o quinto caso que no están reflejados como ejemplos, pero que la suceso va a entender con esta finalidad, ¿no es cierto? En el fondo del trabajador, que no pretendía desviarse, que era una situación O que era netamente necesario circunstancial. y lo hacía siempre. O lo así, claro. Mira, yéndonos un poquito a las prestaciones, tenemos una consulta de Hora Cortés que señala, y ya estamos yendo a las prestaciones económicas, ¿quién paga los días de reposo cuando ocurre un accidente laboral? ¿Quién paga los ya. La verdad es que aquí nace la pregunta de la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Y la remuneración es la contraprestación a las funciones. Evidentemente que una persona que estuvo 60 días sin trabajar no prestó funciones, por tanto no recibe remuneración. Y es la mutualidad la que subsidia esa remuneración. Entonces, en definitiva, la respuesta sería, es la mutualidad la que tiene que subsidiar esa remuneración. ¿Es la mutualidad o la ley 16.744? Es que la ley 16.744 señala que este seguro, que no lo crea ella, de Seguro hecho, que en definitiva se lo descuentan al dependiente, digamos. se lo encuesta al empleador. Al empleador. Al empleador. Esta es una cotización que no pagas tú como trabajador dependiente. La paga el empleador La directo. paga el Ya, empleador. ok. Entonces, el empleador paga este seguro y se lo paga a los entes administradores de este seguro. Y la forma de administrar este seguro es a través de la administración delegada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador no tiene el día del pago? Y se produce Buena un pregunta. accidente? Buena pregunta. Aquí nace la pregunta y voy a responder en términos generales porque responde todas las otras preguntas. ¿Qué pasa si por incumplimientos del empleador, o más bien, es posible que el incumplimiento de un empleador deje sin protección al trabajador? trabajador? Claro. Esa es la pregunta en general y la respuesta es siempre no. El trabajador siempre va a estar protegido porque la finalidad por la cual fue creada la ley es la protección del trabajador. O sea, iría en contra de su propio principio. Ahora, ¿qué ocurre si no le paga la cotización? Nacen las multas, los recargos, incluso podría llegar a cobrársele las prestaciones otorgadas al propio empleador. Marcelo, en este mismo sentido, ¿qué pasa si el empleador nunca se afilió a algún organismo administrador del Estado o particulares? Ocurre el mismo principio. ¿Qué ocurrirá? Primero, ahí podríamos hablar del principio subsidiario del Estado, pero producto de ello es que nace
que no es una mutualidad, es un sistema de administración del seguro que es el Instituto de Seguridad Laboral, es el ISL. Entonces el ISL recoge todo lo que no cubren las mutualidades, porque efectivamente yo tengo un puro trabajador, no lo tengo hace 3 meses sin contrato por escrito, por ende no aparece en ningún registro, y yo como empresa, como entidad empleadora, tampoco aparezco en un registro de entidades empleadoras de ninguna mutualidad. Entonces va a ir a atenderse a cualquier mutualidad y le va a decir: usted no aparece como trabajador. Entonces ese trabajador se le atiende por el ISL con las mismas prestaciones, porque el seguro por principio es igual para todos. Entonces con las mismas prestaciones, pero después el ISL va a venir a cobrar las multas, los recargos, incluso la propia cotización, o sea, la propia prestación se la cobra al empleador que no cumplió con su deber de cotización. De pago. Oye, Marcelo, tengo otra duda o consulta que nos hacen por redes sociales de Débora Cortés. Habíamos hablado de que el empleador, cuando estamos frente a un accidente del trabajo, tiene 24 horas para poder denunciar al organismo administrador del seguro al que se encuentre suscrito, ¿no? Afiliado. Pero en los accidentes del trayecto, y la pregunta viene en este tenor, ¿lo debe denunciar el empleador también dentro de las primeras 24 horas? Y si no fuese así, esto ya lo agrego yo, ¿quién y cómo? Ya. La principal, bueno, hay varias diferencias que tiene el accidente del trabajo con el de trayecto, pero una de las principales para efectos de la prueba es que el accidente del trabajo se presume del trabajo y el accidente de trayecto se presume común. Eso es lo primero. Entonces, el propio trabajador es el que debe probar la existencia de un accidente de trayecto. Entonces, en definitiva, es el trabajador el que lo denuncia. El empleador podría incluso no saberlo nunca. Ahora, efectivamente, el trabajador, en la medida de lo posible, darle aviso al empleador para que el empleador haga envío de la DIAT. Eso mismo te iba a comentar. Finalmente los empleadores igual envían una DIAT, describiendo lo que ocurrió como accidente, en este caso del trayecto. Pero no es responsabilidad de ellos el denunciarlo, porque ellos pueden que ni siquiera sepan la existencia de este accidente de trayecto. Imagínate un día viernes, un trabajador se va a su casa, se accidenta en el trayecto y el empleador puede no enterarse hasta el lunes. Marcelo, siguiendo con los accidentes de trayecto que siempre traen dudas, consultas, sí. Tenemos una consulta de Felipe Oregón. Nos dice: si voy en hora de colación a realizar un trámite personal y me sucede un accidente, y lo califica él solo como laboral en su pregunta, ¿me cubre el seguro? No, porque no es un accidente del trabajo. ¿Por qué motivo? Porque primero, no es un accidente de trayecto porque él no va de trayecto a su habitación. O sea, no tenemos este factor del telos, ¿no? Justamente. Y segundo, no es un accidente del trabajo porque su accidente no es ni a causa ni con ocasión del trabajo. Dijimos que a causa era en el manejo directo de sus funciones y con ocasión en la realización de actividades necesarias para continuar con sus funciones, y ninguna de estas lo es. Es más, yo podría pedir permiso para ir al banco, me lo van a dar, pero no es un accidente del trabajo. Claro. Perdón. Una de las cosas que ha tomado relevancia en el último tiempo, creo yo, es la responsabilidad de los empleadores cuando existe, ya sea, o se le atribuye un accidente laboral, ya sea por negligencia o por dolo del empleador, básicamente. Pero mi pregunta va en esa mirada. Si yo tengo un trabajador que no tiene suscrito un contrato de trabajo, tiene un primer día de trabajo, y justamente el primer día de trabajo, sin que exista contrato aún vigente, tiene un accidente laboral, y sin saber y tener muy claro cuáles van a ser sus funciones dentro de la empresa, ¿qué ocurre allí con ese trabajador? ¿Queda en una indefensión por no tener, por no estar asegurado, por no estar el empleador, por no haber suscrito el convenio con la asociación? Sí, mire, nosotros hemos hablado de las contingencias cubiertas. No hemos hablado de las personas protegidas, y una de las personas protegidas es el trabajador, y la pregunta es: ¿cuándo yo soy trabajador? Justamente. La verdad es que el inicio este es un principio del derecho laboral. El contrato de trabajo es un contrato consensual, lo que significa que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Entonces, habiendo esta oferta y esta aceptación, ya yo soy persona protegida. Lo que me falta es estar dentro de una contingencia cubierta. Esta persona protegida, aunque no tenga escriturado su contrato, por el solo hecho de
tener esta oferta y aceptación, de tener ya tiene un contrato de trabajo, y como ¿Está tiene un contrato de trabajo ya está asegurado. Sí. El contrato de trabajo existe en el sentido de que cuando ambas partes consienten no en los elementos más básicos, que es el trabajo y la remuneración, ya existe como tal. Y cuando ya yo estoy contratado, paso también, y aquí hay un sentido bien importante, a estar expuesto a ciertos riesgos laborales en mi primer día de trabajo. El empleador me está exponiendo a riesgos desde el momento en que yo voy a ejecutar mi función a servicio, aunque sea el primer día, aunque no haya suscrito o firmado mi rúbrica, todavía no esté en un contrato, porque sabemos que también el empleador tiene un tiempo para poder hacerlo, que es de 5 días o 15 días dependiendo del tipo de contrato. ¿Y qué pasa si me accidenta el día 4 entonces? ¿Sería razonable que quedara fuera de las prestaciones cuando la ejecución? Fíjate que el concepto que nos O el primer día de ilustró trabajo Marcelo salgo es... de mi casa. El primer día de trabajo salgo de mi casa y tengo un accidente de trayecto. Porque Es voy trayecto. directo. Porque la intención era ir hacia mi lugar de trabajo. Y dice lugar de trabajo, que podría haber sido incluso un lugar donde mi empleador me envió a trabajar, que ni siquiera son las dependencias de la empresa propiamente tal. Y sí, y tú puedes preguntarte, bueno, ¿y qué pasa si el empleador lo niega? Todo lo que viene después es materia de prueba. Materia de prueba, absolutamente. ¿Tenemos? Una pregunta de Sí, por favor. Úrsula Córdoba, que nos escribe desde Concepción. Al ser trabajador eventual, en este caso portuario, donde el contrato es por turno, firmas, contrato a la entrada y finiquito a la salida, y sufre un accidente de trayecto, ¿se cubre el seguro? No sé si está clara la pregunta. Sí, lo que no está claro es el proceso del trabajador eventual. La verdad es que el trabajador eventual ha recibido una serie de críticas, la hemos visto hace poco, porque deja indefenso en varios factores a los trabajadores. Desde mi perspectiva, creo que sin duda es un accidente del trabajo porque cumple con la definición. Cumple Ella con va la de su definición. trabajo Al trayecto, a su claro, casa. así Entonces es. estaría en un accidente de Y tendría que estar cubierto por el seguro también. Marcelo, nos quedan 10 minutos de programa. Antes de cerrar, sería interesante saber qué puedo hacer yo como trabajador. Sufrí una lesión, fue denunciado, fui atendido por el organismo administrador que corresponda, la mutualidad a la que esté afiliada a la empresa. Perfecto. Pero las consecuencias, producto de la responsabilidad del empleador, son no menores y requiero o siento que debe ser resarcido el perjuicio o el daño que experimenté o sufrí. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador? Ya, la verdad es que existen diversos mecanismos a través de los cuales funciona la responsabilidad, en definitiva. Entendiendo la responsabilidad como esa obligación en la que se coloca una persona de tener que responder Reparar. por el daño o perjuicio provocado a otra. Ujú. Entonces tenemos que entenderlas por diferentes ramas. La pregunta es, ¿quién es el responsable de mi accidente y de qué manera? Podemos distinguir entonces la responsabilidad penal, que es aquella responsabilidad que nace producto, y podemos relacionarlo directamente con el artículo 490 y 492 del Código del Trabajo, del Código Penal, en relación a los cuasi delitos, a que ya sea por una acción o una omisión negligente o por falta de los reglamentos, provocó un daño que puede ser que si en caso se hubiese sido realizado con malicia, hubiese sido un crimen. Por ejemplo, el cuasi delito de homicidio si es que el trabajador fallece. Entonces, o de lesiones. Entonces, en definitiva, ahí estamos frente a la responsabilidad penal, que es personal. O sea, pueden haber 10 personas involucradas en esto y las 10 personas son responsables por el hecho. Con respecto a la responsabilidad común, vamos a llamarle común, pero que es la que tiene que ver con civil o laboral, aquí hay que distinguir. Hay que distinguir si la persona que quiere hacer efectiva la responsabilidad tiene una relación contractual con el responsable, que sería el empleador. Si quiere hacerla efectiva, nace entonces por aplicación del 420, letra F del Código del Trabajo, nace esta responsabilidad contractual laboral y se rige por las normas del Código del Trabajo, por ende en sede laboral. Y efectivamente él puede hacer efectiva una demanda, una acción,
por indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato, en definitiva, porque la ley laboral señala que el incumplimiento del cualquier articulado de la propia ley, del Código del Trabajo, y en este caso estamos hablando del 184, es un incumplimiento del contrato, esa extensión del contrato. Si la persona que quiere ser responsable, o sea, que quiere hacer efectiva esta responsabilidad es una persona que no tiene una relación laboral, estoy pensando en el familiar de un trabajador fallecido en un accidente del trabajo, claro, sí. La pregunta que nace, bueno, hay una relación de parentesco. Hay una relación, sí, pero hay una relación laboral entre el responsable y la víctima. familiar? No, porque No la existe. hay. Entonces debe ser efectiva la responsabilidad civil extracontractual conforme a las reglas del procedimiento ordinario. procedimiento civil. Y cuéntame, eso bien por un lado, pero ¿y si el accidente hubiera ocurrido aparentemente por responsabilidad del trabajador? Estoy hablando de negligencia inexcusable. Hay que ser cuidadoso con el asunto de la negligencia inexcusable en el sentido de que en aplicación del inciso final del artículo 19 del Decreto Supremo 54 establece ciertos límites para la declaración de la negligencia inexcusable, y una de las cosas que establece como límite es que tiene que estar dentro de las prohibiciones del reglamento del reglamento interno de higiene y seguridad. Entonces en definitiva hay como un límite a qué se entiende por negligencia inexcusable, pero para efectos de responsabilidad es importante establecerlo. Si se logra llegar a aprobar una negligencia inexcusable, en definitiva lo que ocurre es que o se atenúa o se exime la responsabilidad del empleador. En definitiva, al señalar que yo prohibir la realización de tal actividad, tomé todas las medidas para evitar que ocurriera, y aún así se realizó y eso provocó un accidente. Por eso que el término de negligencia inexcusable es poco usado en definitiva. La verdad es que yo he escuchado más el término de exposición imprudente al riesgo, que son términos un poco más libres, que no permiten eximir de responsabilidad, pero sí la atenúa. En el sentido de que no estaba en las prohibiciones, no tomé todas las medidas, pero igual el trabajador se expuso a ese riesgo. Ese es como el... Claro. Acá tengo un correo que me llegó a Radio Lab que habla... A ver. Claudia Cáceres dice: buenos días, estaba escuchando el tema y parece interesante aclarar algunos términos de la conversación sostenida el día de hoy. Si bien siento una excelente forma de difundir este tema importante, quisiera expresar mi opinión y saber de qué forma hacerlo en directo para aclarar algunos puntos, ya que ella es, aquí explica, ingeniera en prevención de riesgo y funcionaria pública. Estupendo. Si hubiera alguna forma que usted recomiende, si llame, un WhatsApp o algo, para poder seguir debatiendo el tema. Sí, por supuesto. Claro que tal se vez sería interesante incluso que alguno de estos días nos venga a acompañar. Para que nos venga a acompañar alguno de estos días también, para que ella misma haga referencia a ciertos puntos que quisiera aclarar. Lo que sí es importante destacar es que la conversación que estamos realizando junto a Marcelo son conceptos bastante legalistas, bastante legales. El Código del Trabajo, así como la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, contempla contempla estos conceptos por una parte, y la interpretación que también nos comparte Marcelo está relacionada con la jurisprudencia administrativa y de la Superintendencia de Seguridad Social. Sin perjuicio de eso, y si es que tuviese algún punto de vista distinto, sería súper atractivo que se comunique con nosotros y tal vez tenerla también de invitada en el programa. ¿Por qué no? Sí, claro. Yo quisiera dejarte invitado, Marcelo, a futuro, sin fecha cierta todavía, para que después debatamos enfermedad profesional, que es otro tema súper importante a tratar. Y es bastante importante porque por lo demás tiene mucho de polémico. Es Sí. bien polémico este tema. Hay poca satisfacción respecto a los trabajadores en cuanto a su cobertura, o más bien en cuanto a su calificación. ¿Por qué no me califican ciertas enfermedades como profesionales y las consideran como común? ¿Qué está pasando con el decreto 109
respecto a este catálogo de enfermedades relacionadas a actividades laborales. Entonces, para poder ahondar un poco más a futuro respecto a las enfermedades profesionales, y desde ya te extendemos esta invitación, ya fijaremos alguna fecha, ¿no? Oye, para sí, que podamos tratar ese tema. Excelente tema. Sí. Otro tema importante también es el valor de mano de obra en el norte y en el sur y en el centro, digamos. Comprendo que existe un catálogo preestablecido de accidentes, ¿no? Que no tienen el mismo costo en el norte que en el sur, digamos. Es más cara la mano de obra en el norte que en el sur, por lo tanto las prestaciones o las indemnizaciones también son mucho más altas. O sea, si lo vemos de efectos estadísticos, sí. En efectos estadísticos. La muerte de un trabajador incluso es más alta en el norte que en el sur también. Efectivamente. Oye, solo para los minutitos que nos quedan Ya. para poder satisfacer las preguntas que nos hacen, José Cortés nos señala: ¿qué pasa si ocurre un accidente en actividades extraprogramáticas? Ejemplo, un partido de fútbol, comidas o eventos de fin de año de la empresa. Y tal vez también hagamos la distinción cuándo es de la empresa y cuándo no, por favor, Sí, Marcelo. la verdad es que el accidente de la empresa es un accidente que sí está cubierto. No, cuando es una actividad desarrollada por la empresa, el clásico, no sé, fiesta de fin de año o campeonato de fin de año, esa es una actividad que sí está cubierta. ¿Qué es lo que no está cubierto? Las actividades desarrolladas por los trabajadores dentro de la empresa. Por ejemplo, organizé un partido de fútbol contra la otra sección y le pido la cancha de la empresa a la empresa y me la prestan y yo realizo el partido. Esa es una actividad de los trabajadores que no está cubierta, sin perjuicio de la responsabilidad extracontractual que pueden hacer producto de un accidente dentro, pero eso no es... Y tengo una pregunta que nos hace María Soto y es del siguiente tenor. ¿Es legal que tu empleador, al sufrir un accidente laboral en las dependencias, te envíe a la entidad que sea, Mutualidad IST, bajo tus propios medios, siendo que tiene, por ejemplo, una fractura de tobillo o algo similar? La verdad es que la forma del traslado no está explícitamente señalada. Obviamente que la forma de traslado es a través de la ambulancia de la mutualidad, pero eso también depende de la disponibilidad que hay. Estamos pensando que la cantidad de población trabajadora en horario de jornada laboral es inmensa y la cantidad de potenciales accidentes también. Por tanto, no siempre existe esa cobertura completa, no siempre va a llegar la ambulancia en 10 minutos. Entonces, el empleador tiene que buscar diversos mecanismos para trasladarlo. Ahora, evidentemente, que nuevamente retomamos el artículo 184, inciso segundo, Efectivamente. que es la debida atención hospitalaria, médica y farmacéutica. Lo que significa que el empleador debe tomar medidas un poco mejores. Por ejemplo, trasladarlo en algún otro vehículo mejor habilitado, si no, ver la forma de conseguir un taxi. En definitiva, lo que tiene que dar la debida atención médica y a primeras luces, conforme a lo señalado, mandarlo por sus propios medios con una fractura de tobillo no es la debida atención médica. Entonces ahí habría un incumplimiento de normas Entiendo. laborales. Oye, yo primero que todo quisiera agradecer a Marcelo por su visita. Ya le habíamos hecho el agradecimiento al principio, pero fue muy contundente lo que hoy día escuchamos. También muy llano a todas las preguntas que nos hicieron. También quisiera agradecer a Esteban Martínez, a Beatriz Soto, a Felipe Oregón, Leticia Gutiérrez, a Débora Cortés. También tenemos una preguntas o interacciones que tuvimos con José Cortés, María Soto, como ya les había comentado. Y en realidad a todos quienes nos vieron hoy día, muchas gracias por estas interacciones. Lo que nosotros pretendemos justamente es eso, que cuando tengamos invitados y debatamos un tema, en realidad dentro de este diálogo laboral, es que se manifiesten, nos hagan todas las preguntas, consultas, así que muy agradecido. Así es, muchas gracias por ilustrarnos. Yo sé que también Ignacio es capacitador de la Asociación Chilena de Seguridad también y maneja el tema también. Y por supuesto, haberte tenido a ti como invitado para nosotros es un orgullo. Pero quedan muchas reflexiones en el aire. Yo sé que es un tema contingente, el tema de los accidentes laborales para los abogados también. Sabemos cómo
están a las afueras de las asociaciones de chilenas de seguridad, pasando papelitos, digamos, todo el rato para buscar la responsabilidad del empleador permanentemente. Porque también es un nicho económico de fondo, ¿no? Que el trabajador no muchas veces sabe que efectivamente tiene tal derecho de poder perseguir la responsabilidad, ya sea por negligencia o dolor del empleador frente a una situación, por la falta de capacitación, por la falta de seguridad, por la falta de asesoramiento, en definitiva, para poder desarrollar de mejor manera su faena o su obra, o lo que sea, en definitiva. Y es por eso tan importante también asesorarse en ese contexto. Un tema fascinante porque queda pendiente el tema de las enfermedades profesionales, queda también pendiente el tema de las responsabilidades tanto laborales como civiles de por medio, las indemnizaciones que en algunos casos llegan a ser bastante altas y en otros casos, en casos muy similares, no tan altas también. Entonces, ¿cómo se va produciendo esta media? Es un tema apasionante, un tema que yo sé que a ustedes dos les apasiona, que lo llevan casi en el ADN, y ha sido un orgullo poder estar una vez más con un invitado de tanta trayectoria también. Muchas gracias por estar presentes. Estamos en Diálogos Laborales, ustedes ya saben que tenemos nuestra página web que cada día está mejorcita y cada día la estamos mejorando, así que los invito a participar de dialogoslaborales.cl, donde están los correos electrónicos, que nuestro correo electrónico es dialogoslaborales@gmail.com. Así que bienvenidos, las consultas las pueden hacer de manera interna y por supuesto también estamos nosotros preparados para poder prestar un tipo de asesoramiento fiscalizador dentro de las empresas. Estamos capacitados también para poder dar respuesta a prevenir en definitiva los accidentes. Así que muchas gracias a todos los radioescuchas y radiovidentes que están presentes en Radio Lab. Y bueno, la próxima semana, desde ya, les anticipamos que estamos a 23 de marzo y estaremos con la Seremi del Trabajo. La vamos a tener de invitada, así que Tremenda invitada. Paula Vidal, una persona a la cual yo conozco y que trabaja para el gobierno hoy día y está trabajando en enfocar el derecho al trabajo como lo plantea este gobierno en definitiva, y cuáles son sus políticas y cuáles son sus avances en definitiva. Así que la tendremos acá para debatir, para conversar y por supuesto también para salir de muchas dudas que tenemos de por medio. Efectivamente. Así que bienvenida desde ya estamos haciéndole la promoción, ya ligerito vamos a empezar a disparar en las redes sociales la bienvenida de Paula para que esté aquí presente con nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos los radiovidentes. Ya saben que nos encuentran en www.radiolabchile.cl y en redes sociales en @radiolabchile, por Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos pueden escuchar, y a nosotros nos encuentran, como Luis ya dijo, en www.dialogoslaborales.cl y todas sus consultas, dudas, preguntas en dialogoslaborales@gmail.com. Muchas gracias. Y la ingeniera que escribió la radio, que se comunique con nosotros. Sí, claro. Para que tengamos puntos a debatir y poder ver cuándo podemos también coincidir, para que ella nos muestre su punto de vista, que puede ser muy interesante. ¿Sí? Así es. Nos vemos entonces el próximo sábado con la Seremi del Trabajo. Así. Chao, muchachos. Chao, Muchas gracias por la sintonía. Eso.